Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, o buenos días o buenas noches, depende de dónde se encuentren. Soy la profesora Marcela Madrid del Centro Educativo Marce International aquí en Tokio y hoy este espacio y este video trata sobre una entrevista que le vamos a hacer a la maestra Ángela Yamaura. Ella es colombo-japonesa. Es especialista en enseñanza de lenguas extranjeras y trabaja como profesora de español como segunda lengua para varias universidades aquí en Tokio. Y una de las razones por las que le pedía a Ángela el gran favor de que nos hiciera para poder grabar este video es que ha hecho una investigación y ha escrito un artículo sobre las dificultades en el aprendizaje del japonés y la autonomía en su estudio. El japonés, cada vez que llevo más tiempo aquí en Japón, yo tengo 30 años en Japón, ¿no? Y, la necesidad que tengo, realmente la necesidad que tengo, tanto con mi familia como en mi trabajo, de hablarlo, de escribirlo, de que se me entienda, ¿no? Y de seguir estudiándolo sobre todo. Esa necesidad es la misma que yo siempre siento en todos nosotros, no solo los hispanohablantes, la comunidad hispanohablante en Japón. Entonces, cuando Ángela me pasó su artículo y lo leí detenidamente, dije, no, es que esto es ella tiene mucho que enseñarnos. Lo he escrito de una manera que es fácil de entender, que sí es importante, porque aunque muchas veces tenemos artículos académicos con nosotros, pero realmente no los logramos entender, ¿no? Es un artículo que se puede entender y ella habla de las dificultades que se tienen, ¿no? Y empieza con la experiencia de una persona que ha estudiado otras lenguas, como el inglés y el francés, y en un par de años ha sido capaz de empezar a hablarlos con fluidez. Sin embargo, lleva 14 años queriendo aprender el japonés y se le ha dificultado. Y nos dice en su artículo la maestra Ángela que en el caso de idiomas como el japonés, que se usa una grafía totalmente distinta, el aprendizaje tiene un proceso diferente y es muy importante que lo sepamos. O sea, la distancia lingüística es enorme. Y nos escribe aquí, empieza por los oídos. Tenemos que aprender y tratar de imitar las frases sin poder leerlas. Por ejemplo, quiero comer pan. Pan ga tabetai desu. Desde ahí, bueno, es una serie de reflexiones y de información importante que nos dice. Pues Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias, Este, Marcela. no, muchas gracias por hacerme llegar el artículo y después es que lo tengo que imprimir y leer con cuidado, ¿no? Y cuando ya te escribo con mucho entusiasmo porque es algo que normalmente no llega a nuestras manos, ¿no? Y sobre todo de una persona que es nativo del español y que ha estudiado aquí en Japón, como tú. La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué te llevó a hacer este tipo de investigación? Bueno, es una pregunta interesante porque aunque me había preguntado a mí misma muchas veces las diferencias entre el aprender español o aprender japonés, o enseñar español o enseñar japonés, nunca me había puesto juiciosa a leer nada, pero no recuerdo exactamente qué mes, a principios de año, me llegó la invitación de una investigadora sobre cultura japonesa y lengua japonesa que trabaja en Colombia y me propuso escribir un artículo sobre mi experiencia personal. Entonces fue la primera vez que dije, bueno, ¿por qué no? Y como tenía muchísima o tengo muchísima inquietud sobre la dificultad principalmente en la fonología, en la pronunciación, la entonación, eh, pues lo enfoqué por ese lado. Realmente ese fue ¿cómo se dice? El impulso, el que me invitasen a escribir para una revista de una universidad de Colombia. Y es cuando hiciste, sí, qué Sí, bien. Bueno, porque pues tú estudiaste aquí en japonés, ¿verdad? sí, mi primer curso de japonés fue en 1997, un curso intensivo de verano, y ya desde ahí nunca paré. Ujú. Sí, sí, sí. Y también la universidad la estudiaste aquí en japonés.
Sí, por eso ya te digo, yo nunca paré. Estaba muy jovencita, tenía 23 años. Ajá, Entonces empecé a estudiar japonés y cuando decidí que me iba a quedar aquí en Japón, que sí, mi vida era aquí, pues entonces decidimos que para poder vivir y tener una familia y tener unos hijos, pues lo principal era el idioma. Así que decidí entrar a la universidad para aprender japonés y estudié en japonés la universidad y la maestría y eso me ayudó muchísimo para llegar a un nivel bastante alto, no lo suficientemente alto para decir que tengo un nivel nativo, ni mucho menos, pero tengo un nivel bastante alto como para estudiar o leer ¿cómo se dice? Escuchar cátedra y tomar nota y esas cosas, sí. ujú, ujú, sí. Es algo que, como tú dices, no, nos tenemos que plantear, ¿no? Porque no sabemos y muchas veces, bueno, muchas personas, esta vez no quiero hablar nada más sobre la comunidad hispanohablante, yo creo que conozco muchos extranjeros de muchísimas otras nacionalidades y pasa lo mismo, ¿no? Venimos muchas veces que si empiezas a tener familia y te ocupas en eso, ¿no? Y a pesar de que está la necesidad de ser, ¿qué tanto tiempo le podemos dedicar? Y qué tanto tiempo también hay otra cosa, ¿no? Podemos dedicarle a la reflexión sobre nuestro propio aprendizaje. Bueno, para mí es muy importante. Cuando estoy estudiando, se me hace que, no sé si para ti, pero que Sí, yo claro, tengo que Marcela. pensar, Mm, ¿verdad? sí, claro, de todas maneras, yo creo que mucha de la gente extranjera que llega a Japón, no solo la comunidad latina, llega con ciertas necesidades y con ciertas ambiciones en la que el aprendizaje de la lengua japonesa se va a un segundo plano, porque primero hay que ahorrar o primero hay que, sí, eso, trabajar y ahorrar para volver a su país, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que el aprendizaje del japonés, como de cualquier lengua extranjera, lo que hace es aumentar nuestro patrimonio cultural. Y aumentar el patrimonio cultural quiere decir aumentar el nivel de vida en todos los aspectos, tanto cuando estamos aquí como cuando volvemos a nuestro país, porque tenemos una herramienta nueva con la que podemos incluso trabajar y defendernos o tener un nivel social más alto. Es verdad que es un costo grandísimo en tiempo, en esfuerzo y en dinero, porque es muy caro, pero creo que la inversión en el patrimonio cultural personal de cada persona es importante. Ujú, sí, definitivamente, ¿verdad? En tu artículo tú haces más que nada énfasis en la entonación, ¿no? Y cuál es, una parte también que me ha llamado la atención es que tú dices que mientras que en el español la acentuación es lo que va marcando, ¿no? Como si la pauta del sonido de la palabra. En japonés es diferente, ¿verdad? Sí, como lo planteas muchas veces, por ejemplo, No, lo que pasa es que en español el acento del español está marcado por una tilde que hace que una sílaba sea fuerte, ujú, eh, ¿verdad? sí. Y en japonés no existen sonidos fuertes o débiles, sino existen sonidos altos o bajos. Ujú. Ah, sí, sí, sí. Y están y no hay una regla como en el español, que sabemos que las palabras que terminan en NS Ujú, o vocal, la penúltima sílaba es la fuerte, que si ujú, no cumplen esta regla, ujú, pues tienen que ir a con acento, etcétera, etcétera. Tenemos una regla clarísima. En ujú, japonés no existe. ujú. Y lo que me di cuenta también es que las lenguas que tenemos este tipo de acento en la sílaba, Sí. cuando aprendemos japonés y nos enseñan dónde es el sonido alto o dónde es el sonido bajo, nosotros no somos capaces de subir el sonido. Nosotros lo que hacemos es alargar el sonido. Entonces, por eso los hispanohablantes decimos Yokohama en vez de Yokohama, ¿sabes? Ujú, Porque se ujú. nos dificulta. Ajá, No podemos distinguir esa diferencia entre alto y largo, por ejemplo. sí, Y por sí. eso también tenemos problema con eh, eso, las vocales dobles del japonés, ¿no? Ajá, Es diferente cho a cho. ajá. Y entonces ese sonido que nosotros no identificamos puede venir de ahí, de la acentuación. Es un tema que me apasiona, pero
Cuidado, ¿eh? Yo no soy especialista todavía, me encanta y estoy estudiando, pero no conozco todos los secretos que hay detrás o todo lo que han hecho los investigadores en la lengua japonesa. Pero leyendo tu artículo, yo pensé que en realidad es algo que así como nosotros, ¿verdad? En el aula tratamos de enseñarle pronunciación a los alumnos, como tú dices, ¿no? Y tratar de enseñarle y que identifique, por supuesto, el acento ortográfico es muy fácil, el acento prosódico es otra cosa, pero lo tiene que empezar a distinguir, ¿no? El alumno. Si yo a través de todos estos años lo hago y creo que si cuido más que el alumno lo haga desde el principio, o sea, que trate de tener una buena, estoy hablando de cuando enseño español, ¿no? Incluso cuando enseño inglés también. La pronunciación se va volviendo más natural y por lo tanto más entendible, que es uno de los objetivos. Tú mencionas, por ejemplo, la diferencia entre hashi y hashi. Ajá. Y muchas veces, sabes que yo lo aprendí, pero o sea, cuando lo leí es que yo lo aprendí no hace mucho. Sí, y después de miles de años y sin todavía sentirme que tengo fluidez, o al menos la fluidez que deseo en el japonés, ¿no? Entonces, también mencionas que quizás es deseable que se enseñe sobre la pronunciación con mayor énfasis desde los primeros estadios, ¿o me equivoco? No, 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 para nada, al Sí. contrario. Desde como no somos nosotros conscientes de esa diferencia, Ajá. yo creo que una de las maneras, o yo creo no, ya está descrito por muchos investigadores, que es importante fomentar la autonomía del aprendizaje de cualquier lengua o de cualquier materia desde la primera clase. ¿Cómo se fomenta la autonomía del estudio? Pues haciéndonos conscientes de lo que es igual, de lo que es diferente, ¿vale? Y esa concientización de lo que estamos aprendiendo, de lo positivo, de lo negativo, de lo que nos influencia, es lo que nos hace autónomos. Por eso es que es importante desde el primer día. Yo recuerdo que yo empecé a estudiar japonés en un sitio donde todos mis compañeros eran chinos y taiwaneses. Entonces, desde el primer día en la pizarra estaba llena de kanjis y hiraganas y katakanas y yo no sabía absolutamente nada. Yo creo que desde el primer día, ya hace más de 20 años, bueno, no quiero decir mi edad, pero, pero em, hace más de 20 años. Entonces, en ese momento tal vez no existía la técnica desde el principio usar las letras romanas en mayúscula para hacer notar dónde el acento es alto. ¿Sabes? Hay muchas técnicas y ahora hay muchísimos materiales. Hace 20 años no lo sabía. Mm. Entonces, yo creo que la gente que está estudiando ahora o que está empezando a estudiar o que se está planteando estudiar, si el profesor no lo lleva en el aula por algún motivo, empezar ellos mismos a esa búsqueda de esa búsqueda de entendimiento, de ser conscientes dónde estoy faltando, dónde es lo difícil, buscar en internet los materiales en la página de Japan Foundation o del Forum Japan, donde hay muchísimos materiales de la enseñanza del japonés, Ujú. va a ser más fácil. Mm. Y bueno, ya nos están, que es la última pregunta en realidad, para no tenerte mucho tiempo aquí, pero y para que no sea tan largo este video, que era, ¿qué recomendaciones específicas tendrías para hispanohablantes, ¿no? Personas que estamos viviendo en Japón y que queremos estudiar o estamos estudiando japonés, o personas en el extranjero que están interesados en aprender la lengua japonesa. Mm, Hombre, lo primero es llenarse de paciencia porque es verdad que sobre todo las primeras horas, ¿cómo se dice? No se nota el progreso, ¿sabes? Es mucho esfuerzo, pero tampoco. Yo paso muchas horas y no puedo. En japonés o en estas lenguas tan separadas lingüísticamente, es una realidad. Entonces, no desanimarse, saber que es normal y natural que al principio cueste más que una lengua latina, otra lengua romance, es normal y natural. Y dos, aunque sea caro en tiempo, esfuerzo y dinero,
siempre ser conscientes que vale la pena para no dejarlo. Porque es que es muy fácil dejarlo, encontrar excusas para dejarlo es muy fácil. Realmente se necesitan ganas y esfuerzo para continuar. Y cuando ya esté encaminado en ese estudio, yo lo que más recomiendo es que depende del nivel, ¿no? Pero cuando ya tiene alguna distinción de oído, por ejemplo, a ver, empecemos por el principio. Cuando apenas lee hiragana o katakana, les recomiendo muchísimo verse esos programas de karaokes en la televisión, donde ponen los subtítulos en hiragana, katakana y a veces hay kanjis y están cantando. No estamos entendiendo el significado, no lo necesitamos. Necesitamos relacionar las palabras con el sonido y aprender a leerlo con fluidez. Eso ayuda un montón. Ujú. Después, cuando ya cuando ya podemos leer, digamos así, ya podemos identificar más rápido los sonidos, vencer el temor a leer en voz alta, porque es muy difícil Sí. y pronunciar cuesta y da vergüenza, Ujú, pero no importa. O sea, aprender a ujú. escuchar su voz y si puede, por ejemplo, hacer una grabación y hablando japonés o presentándose a sí mismo en japonés, ser consciente de su proceso es lo que más le va a ayudar a mejorar rápidamente, pero Ah, es en cualquier lengua. ujú, en cualquier lengua. Ah, eso es. No, pues realmente muy interesante lo que nos dices y bueno, eso que dices, no, es muy fácil encontrar excusas para dejarlo. Es muy fácil. Y lo que necesitamos es ponerle más ganas, porque Japón, por ejemplo, a todos los residentes de cualquier nacionalidad, que somos en Japón, es un país por la paz social y por muchas comodidades que tenemos, seguridad social, que nos invita a vivir, pero no es un país definitivamente fácil. Ese nos facilita más la vida cuando sabemos japonés, ¿no? Y nos Hombre, acercamos y nos sentimos más conectados. Y eso que dices, ¿no? De que es muy fácil encontrar excusas para dejarlo. Ujú. sí, aquí o en el extranjero o en otras partes. Lo que sí es que cuando decides o tienes que vivir en otro país, en este caso Japón, si no aprendes la lengua de ese país, pues vas a ser un analfabeta en ese país. Sí, Y una persona analfabeta, o sea, no estoy diciendo que sea analfabeta porque seguramente habla perfecto, escribe, lee y es un profesional de nivel altísimo en su lengua materna, pero en el país al que llega es un analfabeta. Y ajá, entonces uno no poder leer los letreros, no poder entender las noticias, no saber lo que habla, es muy frustrante y es terrible y sí. baja la calidad de vida totalmente. Ujú, Yo, ujú. las personas con mayor satisfacción de vida aquí en Japón, extranjeros, son personas que tienen un nivel de uso y entendimiento del lengua de nivel intermedio alto y alto. Ujú. Entre más alto sea el nivel, más feliz, más satisfecho, más seguro, más autónomo sea. Sí, exactamente. Y es lo que buscamos, ¿no? De que no queremos ser dependientes de nadie más, ¿no? No, Aunque tengamos muchas veces los hijos que nos pueden ayudar, ¿no? no, no, O no, pero alguien, ¿no? pobrecito Pero los niños. O sea, los niños tienen que ser independientes por ellos. por ellos mismos, sí, ¿verdad? Mm. Sí. Pues ha sido un placer, muchas gracias. Qué precioso que te hayas dedicado a investigar y a dar a conocer este artículo. Para mí, creo que como centro educativo es muy importante, por ejemplo, alguien que ha investigado, es ser de alguna manera el puente, ¿no? Entre el resultado de una investigación y de un Sí, artículo ahora académico a mm, realmente a llevar eso a la vida diaria de cualquiera de nosotros que estamos estudiando japonés o que queremos perfeccionarlo, ¿no? Porque siempre, siempre no lo dejamos. Yo también soy una apasionada del estudio del japonés y ahora y después de tantos años siento que todavía lo necesito más, ¿no? Entonces, no que hay que nunca dejar. para, la lengua nunca para. Yo Sí, incluso estoy ahora participando con unas amigas en un club de lectura en español, leemos novelas sí. y, y hay novelas, por ejemplo, de España, leí alguna novela de Puerto Rico en que tengo que entrar a consultar el diccionario porque es que la lengua no tiene fin, es español, pero hoy siempre hay vocabulario nuevo, siempre hay expresiones nuevas, pues es el doble o el triple en una lengua extranjera. Eso es Sí, malo. sí, sí, Ujú. claro. Así es.
Sí, qué bonito. Pues muchísimas gracias por De darnos nada. este tiempo. Es un placer. Gracias por dedicarte a hacer este artículo y bueno, seguir Pues no adelante. sé, ojalá tenga la oportunidad de estudiar un poquito más. Lo que pasa es que estando aquí en Japón con el trabajo de enseñanza del español, me dedico más a la investigación del español, pero está entre mis planes futuros Ajá. eh, aprender un poquito más sobre el japonés para mejorar mi japonés, porque creo que para enseñar hay que estudiar. Entonces, estoy volviendo a estudiar japonés. Ah, eh, a ujú. ver qué pasa en el futuro. No Sí, sabemos, nadie sabe. nadie sabe, ¿verdad? Ajá, después te vamos a tener siendo una gran maestra, sí, también de japonés. Pues muchísimas gracias, A sí, ti, a gracias por ti. tu tiempo y estamos en comunicación. Y muchas Claro que gracias a sí. las personas que nos han visto. Ojalá que estoy segura, no nada más, ojalá no es el deseo, nada más estoy segura que esta reflexión, hay que reflexionar sobre nuestros procesos de aprendizaje. Hay que pensar, como nos ha dicho la maestra Ángela, cómo va, qué nos sirve, qué no nos está sirviendo, de qué manera vamos aprendiendo, cuáles son las diferencias esas que no las llego a entender. Por ejemplo, bueno, es que no terminaría de hablar, porque son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ti, Marce, muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Adiós, amigos. muchas Que estén bien. gracias. Adiós. Hasta Adiós. luego.